Bienvenidos a otro video del terrorífico relato. Hoy les traigo una historia que los dejará con los pelos de punta. Empezaremos con la historia 1. Soy Luis. Tengo 30 años. Nunca pensé que terminaría trabajando como velador en una fábrica olvidada, caminando entre máquinas muertas y pasillos que nadie quiere ver cuando el sol se oculta. Pero hace 11 meses, mi vida era otra. Trabajaba en mantenimiento industrial en una planta moderna, con luz, gente, ruido, rutina. Tenía horarios normales. Tenía un propósito. Y tenía a Mariana. Estuvimos juntos 5 años. 5 años construyendo algo que yo creía que era permanente. 5 años compartiendo planes que ahora no significan nada. Ella se fue hace 5 meses. No hubo gritos. No hubo traición. Solo cansancio. Solo esa mirada fría que tienen las personas cuando ya no te ven en su futuro. Me dijo que ya no era el mismo. Que me había vuelto distante. Que ya no estaba presente. Y tenía razón. Pero no le dije por qué. Porque 2 semanas antes de que se fuera, me despidieron. La empresa recortó personal. Nada personal, dijeron. Nada contra mí. Solo números. Solo decisiones. Solo otro nombre en una lista. El mío. Pasé semanas sin salir del departamento. Sin abrir las cortinas. Sin responder mensajes. El silencio se convirtió en mi rutina. El mismo silencio que ahora llena cada rincón de esta fábrica. Encontré este trabajo hace 6 meses. Velador nocturno. Turno de 11 de la noche a 7 de la mañana. Nadie lo quería. Pagaban poco. Pero pagaban. Y eso era suficiente. Al principio, lo agradecí. El turno de noche es diferente. El mundo se siente suspendido. Como si nada fuera completamente real. Como si existieras fuera del tiempo. Pero después de lo que vi esa noche, entendí que no estaba solo en ese turno. La fábrica cerró hace 12 años. Eso fue lo que me dijo el encargado el primer día. Un hombre mayor. Cansado. Con ojos que evitaban quedarse en un mismo lugar por mucho tiempo. Me dio las llaves. Una linterna. Y esa advertencia. No entres al área de ensamblaje 3. No pregunté más. Cuando necesitas el trabajo, aprendes a no hacer preguntas. Durante 6 meses, hice la misma rutina. Las mismas rondas. Los mismos pasillos. Las mismas sombras inmóviles. Nunca pasó nada. Hasta esa noche. Eran las 1:17 de la mañana. Siempre recuerdo la hora exacta. Porque desde entonces, mi cuerpo despierta solo a esa hora, incluso cuando estoy en casa. El golpe metálico resonó desde el interior. Seco. Artificial. Incorrecto. No era el sonido de una estructura enfriándose. No era el sonido del viento. Era el sonido de algo que se movía. Y no debía haber nada que se moviera ahí dentro. Caminé hacia el área de ensamblaje 3. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. El aire más frío. Más denso. Empujé la puerta. El interior me recibió con oscuridad total. Y luego. La silueta. La figura inmóvil al fondo. Esperando. Lo que pasó después es algo que no puedo olvidar. No importa cuánto lo intente. No importa cuánto me convenza de que no fue real. El hombre. El uniforme quemado. Los ojos vacíos. Y esas palabras. Por fin viniste a cubrir mi turno. Corrí esa noche. Renuncié al día siguiente. Intenté dejar todo atrás. Pero hay algo que no le conté a nadie. Desde entonces. Despierto todas las noches a las 1:17 de la mañana. Mi departamento está oscuro. Silencioso. Vacío. Y siempre. Escucho algo. Pasos. Lentos. Arrastrándose. Desde el pasillo afuera de mi puerta. Al principio pensé que era mi imaginación. El estrés. El insomnio. La ansiedad. Hasta que hace 3 noches. Escuché algo más. Un golpe. Suave. Metálico. Exactamente igual al de la fábrica. Seguiremos con la historia 2. Me llamo Tomás Ortega. Tengo 38 años. No tengo esposa.
No tengo hijos. Mis padres murieron hace años y mi hermana vive en otro estado. No hablamos mucho. La última vez que alguien me llamó por mi nombre con cariño fue hace tanto tiempo que ya no recuerdo cómo se sentía. Trabajo como velador en el cementerio municipal San Gabriel. Empecé hace 7 meses. Acepté este trabajo porque nadie más lo quería. Y porque yo tampoco tenía a nadie. Nací en un pueblo pequeño llamado San Jerónimo, a 3 horas de aquí. Crecí rodeado de campo, tierra seca y noches silenciosas. Desde niño me acostumbré a la oscuridad. Mi padre trabajaba cuidando ranchos, y muchas veces me llevaba con él. Me enseñó que el miedo no sirve de nada cuando estás solo. Después de que murieron mis padres, me mudé a la ciudad buscando trabajo. Pasé años haciendo de todo. Guardia, cargador, ayudante. Nada duraba. Hasta que encontré este empleo. El cementerio está en las afueras de la ciudad, rodeado por una reja alta y árboles viejos que parecen más muertos que vivos. Durante el día, es solo un lugar triste. Pero en la noche, es diferente. Mi turno empieza a las 10 de la noche y termina a las 6 de la mañana. Las primeras semanas fueron normales. Caminaba entre los pasillos de tierra, revisaba que la reja estuviera cerrada, escuchaba el viento moverse entre las lápidas. A veces oía animales pequeños. Gatos, quizá. Nada más. Hasta la noche en que ocurrió. Eran casi las 2 de la mañana. El aire estaba más frío de lo normal. Ese frío que no solo toca la piel, sino que parece meterse dentro de los huesos. Estaba sentado en la pequeña caseta de vigilancia, mirando el monitor de las cámaras. Todas mostraban lo mismo de siempre. Oscuridad. Lápidas. Silencio. Entonces escuché algo. Un sonido seco. Como un pequeño golpe. Venía del fondo del cementerio. Me levanté. Tomé mi linterna. Salí. El aire olía a tierra húmeda. Caminé lentamente por el sendero principal. La grava crujía bajo mis botas. Mi respiración se veía en el aire frío. Entonces lo escuché otra vez. Más cerca. Giré la linterna hacia la derecha. Nada. Pero algo me hizo sentir observado. Seguí caminando. No sé por qué. No era mi obligación revisar cada rincón. Nadie entraba ahí de noche. Nadie podía entrar. Y sin embargo, seguí. Llegué a una sección vieja del cementerio. Una parte que casi nunca visitaba. Las lápidas ahí eran más antiguas. Algunas estaban rotas. Otras inclinadas. La luz de mi linterna temblaba ligeramente en mi mano. Entonces la vi. Una lápida diferente. Parecía más nueva que las demás. No recordaba haberla visto antes. Me acerqué. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Sentía mi corazón latiendo en el pecho. Levanté la linterna. La luz iluminó la superficie de piedra. Y vi el nombre. Tomás Ortega. Mi nombre. Mi cuerpo se congeló. Sentí que el aire desaparecía. Miré fijamente la lápida. No. No podía ser. Me acerqué más. Pasé mis dedos por la piedra. Las letras estaban grabadas profundamente. Debajo del nombre había una fecha. Mi fecha de nacimiento. Y debajo, un espacio vacío. El lugar donde debía estar la fecha de mi muerte. Mis manos empezaron a temblar. Sentí un frío que no venía del aire. Venía de atrás. De inmediato giré la linterna. Nada. Pero ya no me sentía solo. Lo sabía. Lo sentía. Algo estaba ahí. Observándome. Esperando. Di un paso atrás. Entonces escuché algo. Un susurro. Suave. Cerca de mi oído. Tomás. Giré violentamente. No había nadie. Pero el susurro se repitió. Más cerca. Más claro. Tomás. Mi respiración se volvió rápida. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. Alguien estaba jugando conmigo. Tenía que ser eso. Tenía que ser eso. Pero en el fondo, sabía que no lo era. Porque esa lápida no estaba ahí antes. Y ahora estaba. Esperándome. Esperando mi fecha. Desde esa noche, ya no camino igual por el cementerio. Porque ahora sé algo que antes no sabía. Aquí.
Hay un lugar reservado para mí. A continuación con la historia 3. Me llamo Ricardo Salazar. Tengo 41 años. Nací en Monterrey, Nuevo León, en una colonia pequeña llamada Valle Verde. Era una calle de casas bajas, de concreto agrietado por el calor. En las tardes, el aire olía a polvo y metal caliente. Mi madre regaba plantas que casi nunca sobrevivían y mi padre salía todas las noches con su uniforme de guardia de seguridad. Recuerdo verlo ajustarse el cinturón frente al espejo antes de irse. Siempre serio. Siempre en silencio. Yo lo observaba desde la puerta, preguntándome qué se sentía cuidar un lugar cuando todos los demás dormían. Nunca pensé que terminaría igual que él. Tengo una hija. Se llama Lucía. Tiene 12 años. Vive con su madre en otra ciudad. Antes hablábamos todas las noches. Ahora, a veces pasan semanas sin que escuche su voz. No porque no quiera llamarla, sino porque no sé qué decirle. La última vez que me vio, todavía tenía un trabajo estable. Todavía era alguien en quien se podía confiar. Eso fue antes de que todo se viniera abajo. La empresa donde trabajaba cerró sin aviso. Un día tenía oficina, rutina, propósito. Al siguiente, tenía nada. Pasé meses buscando empleo. Caminando bajo el sol, entrando a edificios donde nadie me recordaba. Nadie necesita a un hombre de 40 años cuando hay otros más jóvenes, más rápidos, más nuevos. Hasta que encontré este trabajo. Velador nocturno. Archivo General abandonado de la zona industrial. Calle Ferrocarril 1840. El edificio está aislado. Rodeado por una reja oxidada que cruje con el viento. Las ventanas están cubiertas de polvo. Nadie entra ahí durante el día. Y nadie debería estar ahí en la noche. Mi turno empieza a las 10. Termina a las 6 de la mañana. 8 horas completamente solo. Las primeras semanas fueron normales. Demasiado normales. Caminaba por los pasillos, revisaba puertas, miraba los monitores. El edificio respiraba con sonidos viejos, metal contrayéndose, madera acomodándose, el eco lejano de mi propia presencia. Pero nada más. Hasta hace 3 noches. Esa noche, decidí bajar al sótano. No era parte de mi rutina. Pero algo me hizo hacerlo. Las escaleras de concreto estaban frías. Cada paso producía un eco seco que parecía quedarse suspendido en el aire. Cuando llegué abajo, el aire era más pesado. Como si no hubiera sido respirado en años. Encendí mi linterna. Estantes metálicos. Cajas viejas. Olvidadas. Tomé una. La abrí. Dentro había carpetas amarillentas. Registros antiguos. Empleados. Veladores. Pasé las páginas lentamente. Nombres desconocidos. Vidas olvidadas. Hasta que vi uno que me hizo detenerme. Ricardo Salazar. Mi nombre. Sentí un vacío en el estómago. Leí la fecha. 12 de octubre de 2014. Hace 12 años. Eso es imposible. Porque yo empecé a trabajar aquí hace 8 meses. Mis manos temblaban mientras seguía leyendo. Turnos registrados. Observaciones. Mi nombre aparecía una y otra vez. Como si nunca me hubiera ido. Al final de la hoja había una última línea. Sigue en su puesto. El aire se volvió más frío. Apagué la linterna por accidente. Durante un segundo, todo quedó en oscuridad total. Pero no estaba solo. Lo sentí. Encendí la luz de inmediato. Nada. Pero la sensación permaneció. Subí las escaleras rápidamente. Cuando llegué a la oficina, miré los monitores.
Todo normal. Hasta que vi el pasillo del sótano. Había una figura. De pie. Inmóvil. Observando. Mi respiración se detuvo. No se movía. No hacía nada. Solo estaba ahí. Entonces la imagen parpadeó. Por un segundo desapareció. Y cuando regresó, estaba más cerca. Sentí el miedo subir por mi pecho. La imagen volvió a parpadear. Y la figura desapareció. Esa noche no dormí. La noche siguiente regresé. Porque necesitaba el trabajo. Pero también necesitaba respuestas. Las horas pasaron lentamente. Nada ocurrió. Hasta las 3:17 de la mañana. Los monitores se apagaron. Todos. El silencio se volvió absoluto. Entonces escuché un paso. Fuera de la oficina. No era el edificio. No era mi imaginación. Era un paso real. Luego otro. Más cerca. Se detuvo frente a la puerta. Mi cuerpo no podía moverse. Entonces escuché respiración. Del otro lado. Lenta. Pesada. Esperando. Quería hablar. Pero no podía. Entonces escuché mi voz. Ricardo. Sentí que mi mente se rompía. Era mi voz. Exactamente igual. Ya es hora. Retrocedí lentamente. El aire se sentía más frío. Más denso. Como si el edificio estuviera vivo. Como si hubiera estado esperando este momento. Y entonces entendí algo. Ese registro no era un error. Nunca lo fue. Yo no encontré este trabajo hace 8 meses. Yo regresé a él. Y algo que había estado aquí. Todo este tiempo. Finalmente vino por mí. Nos veremos en el próximo video, donde te dejaremos los pelos de punta.